Hola, hola. Buenas tardes a todos. Y pues les voy a contar una historia. Hace más o menos 300 años, en la década de 1730 en París, había un taller de imprenta. Había varios, ¿no? Y esta es la historia de dos aprendices de este taller. Los aprendices vivían en condiciones horribles. Tenían que vivir ahí mismo en el taller, junto con los dueños. Claro que los dueños vivían pues, en la parte oriental de la casa. Ellos no, ellos tenían que dormir en el piso del taller, se tenían que levantar de madrugada para abrirle a los trabajadores, y como único pago tenían las sobras de la comida de los dueños. Sobras que a veces eran tan malas que ni siquiera los gatos de la casa la querían. Estos gatos de la casa eran muy queridos, especialmente por la dueña, sobre todo una gata en particular, Gris se llamaba, era la adoración de la dueña. Y bueno, cansados de los malos tratos, para esto en la calle había una infestación de gatos, muchísimos gatos afuera. Entonces, una vez los aprendices quisieron jugarles una broma a los dueños, y uno de ellos se subió en la noche al tejado y empezó a maullar, horrible. Y lo hizo varias veces, varias noches, a tal punto que los dueños, muy supersticiosos, empezaron a pensar que los estaban embrujando. Entonces les dijeron a los aprendices que se deshicieran de los gatos callejeros. Pero que no tocaran a los gatos de la casa, sobre todo a la gatita Gris de la dueña. Bueno, pues justamente con esa gata empezaron. Agarraron a la gata y con un fierro le rompieron la columna y después la remataron. Luego, con los gatos de la calle, los apalearon a todos y los fueron arrinconando y pusiéndolos en bolsas, y así los capturaron. Después, en la tarde, en el taller, allí en la imprenta, ya con los trabajadores, ya adultos, se juntaron todos, hicieron una especie de juicio con su juez, su verdugo, su confesor, porque católicos, y declararon culpables a los gatos y los colgaron. Y para esto, pues los trabajadores, los aprendices estaban muertos de la risa. Total que va la dueña, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están riendo, no? Y ve el taller y nota a los gatos y dice, esa es mi gata. Y los trabajadores dicen, no señora, ¿cómo creen? Nosotros nunca. Y va al dueño, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de trabajar? La dueña, enojada, ¿no ves qué hicieron? ¿Qué le hicieron a mi gata? Me están insultando a mí. Ay, ya pónganse a trabajar otra vez, ¿no? La dueña cachó algo que el dueño no. Y vaya, esto los trabajadores y los aprendices lo volvieron a repetir muchas veces, imitándolas en sus tiempos libres, hacían como un teatrito recordando el juicio de los gatos. Y se reían, imagínense la escena, ¿no? Hombres adultos, ¿no? 30 y tantos años, riéndose de cómo dos adolescentes imitaban, que agarraban a los gatos y que los mataban y que los enjuiciaban y los colgaban. Pero ellos muertos de la risa. ¿Por qué? Obviamente nosotros pensamos esto y decimos, pues que enfermos, ¿no? ¿Quién mata unos gatos así? ¿Quién se ríe de eso? Bueno, esta es una pregunta que se hizo el historiador Robert Dalton en su libro La Gran Matanza de Gatos. Y se hace esta pregunta, bueno, ¿por qué a estas personas se les hace esto gracioso y a nosotros no? Digo, esto no pasó hace miles de años, pasó hace pocos cientos y luego no pasó en unas islas del Pacífico, no. Pasó en París, en la gran ciudad de París, ¿no? Súper civilizada, se supone, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo más o menos trabajan los historiadores. ¿Cómo se hace la historia de verdad? No tanto como la que nos enseñan en la escuela o la que se repite una y otra vez, que la historia verdadera de no sé qué, no sé. Número uno, aquí hay un problema. El historiador dice, ¿por qué a estas personas les hace algo gracioso que a nosotros que nos hace algo horrible? Y él se pone a investigar. ¿Cómo va a investigarlo? Lo único que contamos es el relato
del aprendiz. Los aprendices de impresores eran de las pocas personas que podían publicar libros. Obviamente por su trabajo, pues sabían leer, sabían escribir y podían publicar. Entonces es un caso raro de gente muy común que pudiera aprender a leer y a escribir. Fuera de eso, no sabemos nada más. ¿De dónde más sacamos información para saberlo? Y bueno, primero él investiga documentos de asociaciones de tipografías, o sea, de talleres de impresión, de Francia y de Suiza de la época, ¿no? Y se da cuenta que efectivamente las condiciones de los talleres era horrible. Se supone, en un pasado ideal, que los aprendices iban a ser después trabajadores, luego oficiales del taller, y luego se iban a convertir, ellos iban a poder tener su propia imprenta. Sin embargo, esto ya para la época de ellos era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque para empezar la paga era nada, era literalmente sobras de comida. Luego, los dueños de talleres se protegían tanto entre ellos que hacía imposible que nuevos contrincantes no es la palabra que estoy buscando, que nuevos competidores llegaran, o sea, que se abrieran nuevos talleres, ¿sí? Y aparte, había una rotación extraordinaria. Así como contrataban un aprendiz, a las 2 semanas lo despedían y así se iban, de forma que era muy difícil progresar ahí. En el pasado se supone que además el dueño del taller de imprenta trabajaba en el taller. Y ahora, pues nada que ver. Él se levantaba muchísimo más tarde, no hacía nada en el taller. El que estaba en el taller era el capataz, el que se encargaba de todo. Y tenía un lenguaje distinto, se juntaba con gente distinta, jugaba cosas distintas, comía la alta cocina francesa. Y pues los aprendices pues comían sobras que ni los gatos querían. Por un lado. Luego, ¿qué onda con los juicios? ¿Qué onda con esto? Bueno, él ocupando documentos de otros talleres de aprendices, se da cuenta que todos tenían juicios así porque tenían como muchas ceremonias en las que se pasaba de aprendiz a trabajador, de trabajador a oficial, y siempre había como una especie de juicio, de jueces, de consejo que decían sí o sí no, pues muy similar como ahorita nos graduamos y hay un pequeño que nos toman protesta, etcétera, más o menos así. Y luego también sabemos que en esa época existía el carnaval, todavía existe, pero en esa época era más. En esa época era una cuestión de fiesta desenfrenada, duraba unas pocas semanas, en la que prácticamente el mundo se volteaba. Muchas reglas se ponían en pausa. Era un momento de risas, un momento de sexualidad, un momento donde te podías burlar de lo que sea. Te podías burlar de los sacerdotes, de la nobleza, de los reyes, te podías burlar de gente, pues, a que a su esposa le ponía el cuerno, que tenían matrimonios con edades muy dispares, etcétera, etcétera, ¿no? El carnaval terminaba en Francia con una ejecución de un muñeco de paja. Se le hacía un juicio y se le declaraba culpable. Muchas veces el muñeco estaba vestido de rey. Y el muñeco al final era o colgado o quemado. Y por último, y lo más difícil fue, ¿qué onda con los gatos? ¿Por qué los gatos? ¿Por qué ensañarse específicamente con ellos? Para hacerlo, él tuvo que investigar cuentos populares, como La Cenicienta y Blancanieves, cuentos viejísimos. Cualquier lugar donde dijeran de cosas de gatos. Tuvo que investigar también sobre medicina popular y sobre refranes populares. ¿Qué encontró? Bueno, para empezar, que los gatos estaban relacionados con brujería. Cosas malas, gatos. Por ejemplo, si tú golpeabas a un gato en la noche, lo lastimabas, y al día siguiente una mujer amanecía con moretones o con fracturas, bruja. Era el gato disfrazado. El gato tenía propiedades para la medicina. Por ejemplo, si a las cosas medicinales, a los remedios, les ponían que pelo de gato, la colita de gato, hasta las heces de gato. ¿Querías proteger la casa? Entonces, pon un gato vivo entre los muros. ¿Querías lastimar a la casa? Entonces mata al gato de los dueños. Ya había así una gran
una gran cultura de poderes de los gatos, ¿no? No solamente en Francia, sino en toda Europa. Juntando todas estas cosas, el autor propone una explicación. Me faltaba. ¿Cómo contrarrestar el poder de un gato, un poder maligno de un gato, mutilándolo? Cortándole una oreja, la cola, quemándole un poquito la piel, y ya con eso el gato estaba, ya no les iba a hacer daño. Ok, entonces con estos datos, ¿qué nos ofrece el autor como explicación? Él dice, número 1, cómo preparan la broma. Se ponen a maullar toda la noche para molestar a los dueños. Los dueños inmediatamente creen, nos están embrujando, nos están queriendo embrujar, nos están queriendo hacer mal de ojo. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Pues mutilar a los gatos. Hay que hacerles algo a los gatos para que así sus poderes malignos no nos hagan nada. Pero los aprendices tomaron esto como una oportunidad genial, porque a la primera gata que agarran es a la gata de los dueños. La gata de los dueños, aparte las gatas por razones están relacionadas con la sexualidad, sobre todo la sexualidad de las mujeres. Todavía en inglés y en francés han escuchado las palabras gata, está relacionado con los órganos femeninos, ¿por qué? Pues así, no sé, así ha evolucionado el lenguaje. Entonces agarran a la gata como si fuera una afrenta personal hacia la dueña de la casa. Juzgan a todos los gatos y al juzgar a los gatos, los declaran culpables, como si estuvieran declarando culpable al dueño del taller. ¿Culpable de qué? Pues culpable del maltrato, culpable del abuso y de las horribles condiciones en las que ellos estaban viviendo, culpable de ya no trabajar con ellos, culpables de ya no trabajar, porque ellos hacían todo el trabajo, culpables de ya no vivir a estos viejos estándares ideales en los que se supone que ellos iban a poder ser algún día dueños de su propio taller. Y no solo eso, no les he dicho, ellos creen en el relato que la señora, la dueña de la casa, estaba poniendo el cuerno a su marido con un joven sacerdote. Entonces, al atrapar a la gata, y al matarla, como si la dueña fuera una bruja, también se estaban burlando del dueño de la casa. Se estaban burlando de él como si él fuera el cornudo, un cornudo tonto que no se da cuenta que su esposa le está poniendo el cuerno, aunque todo el mundo sabe que le está poniendo el cuerno. Por eso repetían el juicio una y otra vez como si fuera una broma, imitándolo, porque se estaban burlando del dueño en su cara, sin que el dueño se diera cuenta que se estaban burlando de él. Por eso las risas. Y el dueño jamás se enteró, jamás se dio cuenta. O bueno, no sabemos. Al menos en el relato que dice, nunca se dio cuenta. Eventualmente llegaron a despedir a uno de los aprendices. Pero fue por otra cosa. Y bueno, así más o menos es como trabaja la historia. La historia no es tal cual. No la vamos a encontrar así en los libros, una película de Indiana Jones que abrió el cofre y aquí están las cosas. Es un proceso en el que primero tienes que hacer una pregunta. Tienes un problema. El que sea, en este caso, ¿por qué les parece gracioso asesinar gatos? Luego hay todo un proceso de investigar en fuentes y las fuentes son indicios, vestigios de un mundo que ya fue. Porque lo único que teníamos de esto era pues el relato del aprendiz. El mundo de los aprendices de estos talleres de imprenta ya fue. Y esto aplica para todo en el pasado. Aplica para las guerras mundiales, para la revolución. Ese mundo ya no existe. Solo quedan vestigios, indicios de lo que alguna vez fue. Y es trabajo de los historiadores agarrar esos vestigios. Y esos vestigios no te van a decir las cosas por sí solos. Tienes que interpretarlos, hacerles ciertas preguntas. Porque esos vestigios no fueron hechos para nosotros. Cuando el aprendiz hace su relato, él lo hizo para gente como él. Él lo hizo para gente que le entendía. Él hizo el relato para gente que leyera La broma de los gatos y para que se riera también. Pero eso fue hace 300 años. A nosotros no nos parece gracioso. Y digo, ¿y todo esto para qué? ¿De qué sirve aprender o investigar todas estas cosas del pasado? El pasado nos ofrece perspectiva. Nos ofrece además experiencia.
Es decir, nos dice de las cosas de las que nosotros seres humanos somos capaces de hacer. Los aprendices fueron capaces de jugar con los símbolos de su época y reírse de su jefe en su cara. Y su jefe ni siquiera se enteró. La única que más o menos se dio cuenta del insulto fue su esposa. Además, nos ofrece la posibilidad de qué es lo que pudiera pasar. 50 años después de la matanza de los gatos, el gaticidio, hubo otros juicios, también en plazas públicas, llenísimas de gente. También la gente se reía, aventaba frutas y tomates, pero ya no fueron a gatos. Fueron a los nobles y fueron a los reyes, con guillotinas. Esta fue la Revolución Francesa. La matanza de los gatos no quiere decir que la revolución se veía, pero pues sí hay que pensar, fue una pequeña banderita roja de el abuso cansa. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.